Bienvenido al video tutorial del programa Sibel. En este apartado veremos cambios en clientes. La reciente fase 2 del proyecto trajo muchos cambios, novedades y mejoras, entre ellos algunos muy notables en cuanto a clientes se refiere. A continuación vamos a ver algunos de ellos. Comenzaremos situándonos en la ficha de clientes. Para ver mejor los cambios, vamos a mostrar cómo era este formulario anteriormente, antes de la fase 2. Dentro de la ficha de clientes lo primero que debemos saber es que se ha eliminado la vista de destinatarios de mercancías. Más adelante veremos cómo ha afectado esto a los destinatarios de mercancías. Vemos que ahora todos los campos requeridos para crear un cliente están posicionados a la izquierda, en la ficha de cliente. Esto hace más fácil localizarlos y rellenarlos. Ahora se han agrupado los campos por grupos o por tipos de datos. Se han creado algunos campos nuevos, pero prestaremos especial atención a los siguientes: CIF comunitario, teléfono móvil y recargo equivalencia. El resto serán principalmente usados por backoffice. Vamos a verlo con un ejemplo, realizando todos los pasos para la creación de un cliente y así veremos los cambios más en profundidad. Aparte de eliminar o añadir campos, se han modificado algunas listas de valores, ordenándolas de forma alfabéticamente descendente. Por ejemplo, la lista de valores de grupo de cuentas o la lista de valores de idioma. Otra modificación es que ahora algunos campos con lista desplegable, según el valor que se les asigne, bloquearán o desbloquearán otros campos. Por ejemplo, el campo grupo cuentas, que bloquea o desbloquea campos relativos al CIF o las cuentas bancarias. Cuando cambiamos el valor, bloquea y desbloquea campos para que puedan, o no, ser rellenados. También se han añadido algunas validaciones, como la de no poder crear un nuevo cliente si este no tiene, por lo menos, un número de teléfono relleno. Si intentamos guardar el cliente, nos mostraría un mensaje de error. Rellenamos cualquiera de los dos teléfonos y guardamos el cliente con éxito. Una vez creado, como anteriormente, debemos ir al detalle del cliente para rellenar las direcciones, destinatarios y áreas de venta. Algunos campos como la provincia, nos permitirán elegir de una lista desplegable, unos valores, u otros, dependiendo del valor que elijamos. En otro campo, en este caso el país, si no seleccionamos ningún país, no podremos elegir la provincia. Y vemos que según el país que elijamos, los valores de lista del campo provincia son diferentes.
Como hemos dicho antes, se ha eliminado el campo destinatario de por lo menos como campo en la ficha de cliente, pero sigue estando en el detalle del cliente, en la pestaña Destinatarios. El valor se toma de la dirección principal cuando se crea el cliente. Pero en cualquier momento, podemos insertar nuevos destinatarios. Y al igual que podemos insertarlos, podemos modificarlos y eliminarlos. Como anteriormente, debemos crear por lo menos un área de venta al cliente, ya que los pedidos van destinados a las áreas de venta del cliente, no al cliente en general. Además, un cliente puede tener más de un área de venta. Pero nunca podrá tener dos áreas de venta con el mismo sector. Con esto, hemos terminado el video tutorial Cambios en clientes. Espero haberte ayudado, y te animo a seguir consultando otros video tutoriales.